Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar los bosques desiertos. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar al abuelo ya muerto. Tengo miedo volver a mi pueblo y no hallar las sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraban las fiestas del pueblo. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar a mi madre llorando, de pensar que su hijo anda lejos y no ver su cercano regreso. Tengo miedo a encontrar a mi hermano trabajando terrenos ajenos, preguntar por las tierras de antaño e informarme que son de un extraño. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a la abuela sonriendo, cobijarme en sus brazos y hablando y llenarme de cuentos de niño. Hola, buenas noches y bienvenidos a este segundo programa de la segunda temporada de Mincaricu, un programa de formación de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puclla Sunchis, con el auspicio de LED, y que busca aportar juntos a la construcción de una educación y un país más justo para todos. Como saben, Mincaricu busca siempre compartir experiencias, iniciativas, propuestas alternativas a lo convencional, miradas desde otras orillas, no solamente sobre educación, sino también sobre la vida misma. Y nuestro invitado de hoy es Gustavo Esteva, un intelectual desprofesionalizado, como él mismo se autodefine, y que de alguna manera nos da algunas pistas sobre qué fibras vamos a sacudir un poco en este programa. Gustavo Esteva es fundador de la Universidad de la Tierra en Oaxaca, Estado Libre y Soberano de México, como se denomina oficialmente, ¿no? Oaxaca es un estado con formas de autogobierno reconocidas, además. Y de hecho es la cuna de la cultura milenaria zapoteca y la cuna también de 16 pueblos indígenas actualmente. De eso seguramente nos va a hablar también nuestro invitado, Gustavo. Bienvenido, es un honor tenerlo en Mincaricu. Muchas gracias, Mili. Agradezco mucho la invitación. De verdad, encantado de estar con ustedes. Hace muchos años que tengo una conexión con ustedes, con Perú, no solamente con Grimaldo Rengifo, sino con las culturas quechuas, aymaras. Tenemos muchas cosas en común. Me he ido a acoger a sus sapus y a refugiarme con ustedes muchas veces en el curso de mi vida. Qué hermoso. Y de hecho, Grimaldo ha sido nuestro nexo, ¿no? Ha sido nuestra ruta para llegar a usted y le somos muy agradecidos también. Y Gustavo, quisiera empezar por la canción que acabamos de oír. Ha sido nuestro entrevistado quien eligió la canción que hemos escuchado y que se llama Tengo miedo de volver a mi pueblo. La idea es que cada uno de nuestros entrevistados proponga un tema, una canción de inicio, que lo vincule de manera personal y especial con el tema que tratamos. Hoy el título de nuestra entrevista es ¿Y si no es escuela lo que necesitamos? Gustavo, ¿por qué eligió esta canción? Por favor, cuéntenos. Desde luego tiene una conexión personal, aunque este es un asunto que concierne en este momento, en esta etapa, a muchos miles, yo casi diría millones de oaxaqueños que están regresando a sus lugares. Muchos de ellos vienen expulsados de los Estados Unidos o vienen de la Ciudad de México o vienen por el virus a su pueblo y llegan con temor a lo que pueden encontrar. En mi caso, yo no puedo decir que regresé a mi pueblo, pero regresé a la tierra de mis ancestros.
Estoy instalado en un pueblo a 8 kilómetros de ahí nació mi abuela zapoteca y ahí estoy instalado con los míos. Y es obvio que llegué hace 30 años a este pueblo con miedo de lo que iba a encontrar y con miedo de saber si iba yo a ser bien o mal recibido, de qué manera iba a poder regresar a mi pueblo. Y esta canción que empieza con ese temor y que un amigo mío, un gran amigo mío, un compositor zapoteca, que por cierto es el que nos dio el nombre a la Universidad de la Tierra, es uno de los fundadores, y él nos dijo, esta universidad tiene que tener siempre los pies puestos en la tierra, no flotando en medio de ninguna parte como son todas las universidades. Y además tiene que preocuparse de la madre tierra. Y entonces nos encantó esto y se llamó así Universidad de la Tierra. Em, este compositor tiene esta canción que es casi su canción insignia de su vida, de lo que él ha hecho, de que él regresa a su pueblo y reinventa la trova serrana, la trova de la Sierra Norte de Oaxaca. Y es una canción que termina en la última parte de la canción diciendo, me da gusto volver a mi pueblo. Entonces regresa uno con miedo y luego se llena de entusiasmo de lo que encontró en su pueblo. Por esto la hice tan mía y por eso quise incluirla en este programa. Lindo. Y también, bueno, es muy triste como comienza la canción, ¿no? Uno puede ponerse en el papel, en el pellejo de quien deja su pueblo efectivamente y que es desarraigado por X motivos, puede ser por buscar educación, por buscar trabajo, etcétera. Y, pero usted pidió de manera especial que la canción la dejáramos correr al inicio hasta cierta parte, justamente en la que habla de que le da gusto volver. ¿Por qué ese pedido especial de que llegara hasta Para esa que no, parte? para que no quede solo el que me da miedo. No es una canción que se quede en la tristeza. Ujú. Da miedo, da preocupación, no se sabe qué va a encontrar. En este momento así le pasa a muchas personas que están llegando. Están llegando todos los días a sus pueblos, gentes, y llegan con miedo. Pero no quise que quedara nada más en el miedo, porque la canción termina diciendo, me da gusto volver a mi pueblo. Es el entusiasmo que provoca el encontrarse de nuevo con los de uno, con la propia gente. Ujú. Sí, eh, antes de continuar, quisiera comentar que efectivamente sabíamos que teníamos estos problemas de señal en imagen, pero felizmente no en audio. Entonces eso nos ayuda muchísimo porque estamos escuchando muy bien las opiniones, las declaraciones de Gustavo, pero no alarmarse por el tema de la imagen. Gustavo, quisiera preguntarle, ¿qué, qué formas de educación eh, necesitamos en Latinoamérica actualmente? ¿Por qué necesitamos escapar de la educación formal? Porque lo que nos han estado ofreciendo, y esto hace mucho tiempo, es literalmente un horror. No hay nada peor, no hay sistema más despótico que el salón de clase, ¿Podría, donde por favor, regresar un poquito y hablarnos de esto antes, de qué cosa buscamos? De, bajo su perspectiva, ¿qué escuela es la que está proponiendo actualmente el sistema, el mundo? ¿Qué escuela nos propone? nos propone una escuela cuya función principal es crear personas obedientes, que la gente obedezca, no importa qué orden, y a que además, esto es lo peor, que además de ser un sistema despótico que oprime, que arruina la infancia, que echa a perder la vida de niñas y niños, les enseña a obedecerlo y además a quererlo. Es un hecho que este salón de clase de veras es un sistema pavorosamente despótico, es un lugar donde el maestro tiene todo el poder, tiene toda la razón y además se supone que todo lo que hace es para beneficio de los niños y niñas que tiene a su cargo.
Esto es como se presenta al salón de clase. Y es lo que el niño, la niña tiene que aceptar, que esto es por su bien, y es por su bien que ya no pueda jugar, es por su bien que tenga que estar sentado quién sabe cuántas horas en un banquito, es por su bien que esté teniendo que oír quién sabe cuántas tonterías. Y encima de obedecer todas estas cosas, tiene que quererlo. Y hay muchas niñas y niñas que llegan a adorar a sus maestros. Así es como aprendemos a amar a lo que nos oprime. Esa es la programación que nos hace amar a los gobiernos que nos tienen oprimidos, que nos tienen controlados, que nos tienen humillados, como hemos visto ahora en el mundo entero el año pasado con el famoso virus. Son una barbaridad de una serie de políticas públicas sin mucho sentido, y la mayor parte de la gente, una proporción muy grande de la gente, obedeció sin chistar, agachó la cabeza y Mm, dijo sí. Y además apreció y dijo que eso está bien porque es para salvar vidas, aunque no tuviera mucho sentido. Esa es la programación que da la educación. La gente está preparada a obedecer. La preparan en la escuela y está lista para decir sí, señor, sí, señora, en el trabajo, a estar agachando la cabeza ante el jefe en el trabajo y así pasar la vida obedeciendo. Eso es lo más grave que podemos decir. Y además, pensemos otro elemento que es igualmente grave, igualmente terrible. Pensemos que para todos los niños y niñas del planeta tenemos hoy el mismo currículo. Se le está enseñando las mismas cosas a las personas de un pequeño pueblo quechua en el norte del Perú y a un niño en Nueva York, en París o en la Ciudad de México. Las mismas cosas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿De qué se trata? ¿Por qué enseñarle estas mismas cosas que a lo mejor causan a veces un daño grande a un niño? Hay niños que el primer día que hablan de la raíz cuadrada saben muy bien de qué se trata y se ponen a calcular la raíz cuadrada inmediatamente, y hay otros que se pasan meses sin poder entender y que los papás, las mamás les dicen, no, tienes que aprenderlo, esto te va a servir mucho, y pasa uno la vida entera y nunca usó la raíz cuadrada. Y si un día de pura casualidad, de una situación rarísima, alguien necesita una raíz cuadrada y una maquinita que le oprime un botoncito y ya saca la raíz cuadrada. ¿Para qué esa tortura? ¿Para qué torturar a los niños? Se tortura a los niños de esa y otras maneras para formatearles la cabeza, para que la cabeza y el corazón estén formateados de una determinada manera que sea obediente del sistema que los oprime y que lo quieran. mm, Esta es la educación que nos ofrecen ahora. ujú. Entonces vuelvo a la pregunta que le hice, que es, ¿qué formas de educación necesitamos en Latinoamérica? Necesitamos, bueno, vamos a hablar un poco más de que quizás lo que necesitamos no es educación, que lo que necesitamos es crear condiciones en que podamos aprender en libertad lo que distintas personas quieren y necesitan. De hecho, si me adelanto un poco al argumento, cuando estamos diciendo que hay que escapar de la educación, lo que estamos diciendo es que no es posible que yo, una persona cualquiera, sepa mejor que la otra persona qué es lo que quiere y debe aprender. Esto es lo que no debe hacerse. Que debemos pensar, imaginemos de inmediato cómo salen los niños, cómo son los niños pequeños. Se pasan la vida preguntando, preguntando todo. Tienen curiosidad de todo, se vuelven una lata, porque se vuelven insoportables, porque están pregunta y pregunta, pregunta, ¿y eso por qué? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso de qué manera? Así nacemos, con una enorme curiosidad por aprender cosas. Esa es la curiosidad, esa curiosidad natural, espontánea nuestra, que se echa a perder en la escuela. Porque de pronto nos dicen, no, no, no debes aprender lo que quieras, tienes que aprender esto que yo he decidido. ¿Y qué se ha decidido? Un grupo de burócratas en alguna parte decidió que todos los niños tienen que aprender raíz cuadrada y que en tercer año ya deben pasar un examen para saber que pueden pasar. Esto no tiene sentido. Entonces, en lugar de estar pensando
en que los burócratas, el gobierno, los talentos, los científicos, quien sea, decide lo que deben aprender todos, debemos crear condiciones para que las niñas, los niños, luego los jóvenes, las jóvenes, puedan aprender lo que quieran aprender y lo que necesiten aprender en su contexto. Es distinto si uno vive en el campo que si vive en la ciudad. Es distinto si uno vive en un pequeño pueblo y si uno vive en el monstruo de 25 millones de habitantes que es la Ciudad de México. ¿Por qué Claro. enseñarles exactamente la misma cosa? ¿Para qué es esto de enseñarles la misma cosa? En Mm, vez de este programa educativo para todos, necesitamos en toda América Latina crear las condiciones para que las personas puedan aprender en libertad lo que ujú. quieran, que puedan expresar tranquilamente sus inquietudes, sus deseos, sus distintos patrones. No, no es lo mismo, cada persona es diferente, cada persona tiene distintas curiosidades y distintos talentos. Tenemos que dejar que esas personas se expresen libremente y puedan tener la oportunidad de aprender lo que quieran. Eso es lo que hace falta, crear condiciones para que todos los niños, niñas, jóvenes, adultos o viejos podamos aprender lo que querramos aprender. Eh, Queda claro que no es una escuela lo que usted propondría, una escuela como la tenemos entendida hasta ahora, ¿no? Como la hemos aprendido. Es la única noción probablemente que tenemos todos ahorita sobre lo que es una escuela. Entonces, ¿cómo sería esta educación de la que usted habla? Antes de entrar a la Universidad de la Tierra, hablemos de la etapa inicial del niño, ¿no? Del niño que también ha descrito, que me reía porque nunca aprendí a sacar la raíz cuadrada, ¿no? Y hacía trampa. Entonces, y por dar un ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que propondría usted si pudiera cambiarlo todo de un plumazo? Yo creo que antes que nada yo siento que una de las invenciones más nefastas que ha hecho la civilización occidental y el capitalismo es inventar la infancia como una categoría separada y separar a los niños del resto de la familia, del resto de la comunidad. Yo siento que en nuestras comunidades se atesora todavía el hecho de que el niño, la niña es muy pronto parte de la comunidad. No, no está separado, no es la categoría, es infante. Un niño a los 3 años en cualquiera de nuestros pueblos está ya participando en las fiestas. La niña está participando con su mamá en las tortillas, el niño se va a hacer la milpa con el papá. Está participando en la vida real y es uno más dentro de la vida real. ¿Tiene limitaciones? Sí, como todos, hombres, mujeres, viejos, todos tenemos limitaciones. Y entonces todos tenemos que estar considerando las limitaciones de las distintas personas que somos. Entonces, yo siento que un primer paso es que niños y niñas no estén separados, aislados, la categoría niños, sí que puedan jugar niños con otros niños. Me parece muy bien que tengan oportunidad de jugar entre niños y de estar entre niños, pero no solamente, no solamente aislados, que estén interactuando realmente en la vida real con las comunidades a las que pertenecen, con las culturas a las que pertenecen. Se trata de que sepan realmente qué cosa es vivir en su contexto, vivir en su lugar, vivir en su cultura, saber de qué se trata esta cultura. Déjeme contarles una historia muy, muy simple de algo que vivimos aquí en Oaxaca, que no es la Universidad de la Tierra. Em, Tenemos un grupo de maestros organizados, hay 80,000 maestros en Oaxaca del sistema de educación pública, muy combativos. Desde hace 40 años están organizados y salen a la calle y toman las calles, toman la ciudad de Oaxaca, toman el estado completo, presentan sus reivindicaciones y además logran presionar a las autoridades para que las autoridades acepten hacer experimentos. Desde hace unos 10 años tienen un experimento lindísimo que me fascina. Hay un grupo de secundarias comunitarias en donde la niña o el niño que llega el primer día a su clase de secundaria, después de haber pasado los 6 años de primaria, entra en la secundaria
Y el maestro que anda por ahí le dice, fíjate que no hay salón de clase y fíjate que no hay calificaciones y que de hecho no hay maestros, no hay asignaturas, no tienes que aprender ciertas cosas. Tienes que juntarte en grupitos de 2 a 5 niños e inventar juntos un proyecto de algo que les interese, un proyecto aquí en la comunidad. Y una vez que tengas la imaginación del proyecto, vas y lo platicas con tus papás y con los abuelos y con las autoridades y con otras gentes de la comunidad. Y cuando ves que la comunidad sí le gusta tu idea, entonces vienes y lo echas a andar. Y ahí vas tú a hacer tu proyecto. No tienes que venir a clases, no tienes que venir aquí a la escuela. ¿Para qué servimos nosotros los maestros? Para dos cosas. Primera, es para protegerte de los inspectores. Si viene un inspector de la Secretaría de Educación, no dejamos que se te acerque, no dejamos que se te vaya a molestar. Pero estás libre haciendo tu proyecto. Entonces nosotros alegamos con ellos, les damos papeles, etcétera. Y la segunda función, vamos a suponer que tú estás haciendo tu proyecto, que estás realizando ese proyecto y hay algo que no te sale, que no sabes cómo hacer, que ya probaste y probaste con nosotros, niños y niñas, y no sale. Entonces puedes venir y entonces nosotros te decimos, mira, puedes ir con don Panchito que sabe todo de eso. Tú ve y platica con él y él te va a resolver el problema. O aquí está este libro, puedes leerte este libro y en este libro encuentras cosas que te pueden ser útiles. Somos como asesores, como gente que ayuda en una dificultad. Te ayuda a salir del problema en el que estás encerrado. Pero esa es toda nuestra función. O sea, no vamos a estarte calificando, aprobando si déjame darte una experiencia. Un grupo de estos niños y niñas estaban en el último día de secundaria y estuvieron allí con nosotros en Unitierra. Y de pronto una niña se levantó y dice, chin, para poder seguir estudiando voy a tener que ir al otro pueblo porque en mi pueblo no hay la preparatoria. Voy a tener que ir al otro pueblo a hacer mi prepa, pero yo regreso a mi comunidad. De aquí no me saca nadie. Apenas termine allá, yo vuelvo a mi comunidad. Que es al revés de lo que pasa con muchos niños al terminar la escuela. Que la escuela les llenó la cabeza de humo y lo que quieren es irse de la comunidad, escapar de la comunidad. Entonces aquí este efecto de hacer estos proyectos está siendo al revés. Quieren más a su comunidad, se enraizan más a su comunidad, encuentran un porvenir propio en esa comunidad. Esto Ujú. hace estos cambios que están, digamos, disolviendo los principios de la escuela basados en la obediencia, en el currículum estándar, en el maestro déspota. Gustavo, yo estoy tratando de imaginar esta propuesta, esta experiencia que comenta, tratando de trasladarla a la ciudad, una ciudad como Cusco, que es una ciudad grande, no tan grande, pero es una ciudad grande. Y me cuesta imaginarla porque esta propuesta involucra absolutamente a la familia y a la comunidad como parte activa, ¿no?, del proceso educativo de la escuela. ¿Cómo se le imagina usted? ¿Cómo sería posible en una ciudad? Sí, desde luego tenemos muchas experiencias en ciudades. De hecho, antes de la experiencia que vamos a platicar de la Unitierra, hicimos experiencias de este tipo en la Ciudad de México, en ese monstruo de millones y millones de habitantes. Yo diría, es difícil implementarlo, es difícil hacerlo en familias muy ricas que tienen a los niños protegidos, encerrados, claro, en sus casas con alberca y demás, pero están encerrados y separados de los demás. Pero eso no puede ser la vida en un barrio popular. En los barrios, la única manera de sobrevivir es sobrevivir en comunidad, sobrevivir junto con otros. No vive cada familia separada, cada familia ajena a los demás. Hacen muchas cosas juntos. Y las niñas, niños están saliendo a correr en la calle y a jugar en la calle y a conocer a otros en la calle y a interactuar con otras gentes y a participar en actividades comunes de la gente del barrio. Entonces, yo pienso que ese aspecto que me parece el más importante, es decir, interactuar con el mundo real del contexto en el que uno está, se da también y es enteramente factible
en las ciudades, particularmente en los barrios populares. Y desde luego, también hemos trabajado con personas de clase media, personas que están tratando de escapar de la prisión escolar, y desde luego que se pueden crear situaciones, cierto tipo de contextos en los cuales pueden interactuar, se juntan las familias y las familias van a platicar y las familias hacen algunas cosas mientras sus niños juegan y están alrededor y están también interactuando con los adultos. Ahora, este es un aspecto sumamente importante, pero no es el único. Creo que podemos asociar muy bien este sistema educativo que estamos criticando con un currículum, es decir, con una prescripción que alguien, quien sea, y aquí puedo decir que no sea el padre, que no sea el burócrata, pero que sea el padre el que diga, tiene que estudiar esto. Hay lugares en Estados Unidos donde el padre, que es un fundamentalista cristiano, dice, lo único que tiene que aprender mi hijo es la Biblia y no debe aprender ninguna otra cosa que no sea la Biblia. Debe saberse de memoria versículos de la Biblia. Bueno, lo que estamos nosotros diciendo es que ni el padre, ni la madre, ni los grupos, ni las comunidades, nadie debe estar prescribiéndole a niños y niñas y a jóvenes y jóvenes que deben aprender. No hay nada que deban aprender todos. Ujú. Deben aprender natural, espontáneamente, cómo es la vida en comunidad. Deben aprender cómo se atraviesa una calle en la ciudad para no ser atropellado. Deben aprender Cierto. cómo es la vida cotidiana. Deben aprender cómo se convive con los demás, qué cosas no se pueden hacer. Si están en una fiesta, hay cosas que en la fiesta no pueden hacerse, no deben hacerse. Esto deben aprender los niños con los adultos, con los demás, conviviendo con los demás, para aprender esas cosas comunes de la vida con otros. Ujú. Aunque no haya una comunidad como la rural, se vive con otros en la ciudad y se vive con las multitudes. Entonces hay que aprender cómo interactuar con los demás. Eso es algo que es muy importante y que no es un currículo, no es un manual. No hay un manual que diga, estas son hay que comportarse de esta manera en cualquier situación de una ciudad, porque las situaciones son muy diferentes. Se aprende viviéndolas, se aprende haciéndolo con otros, se aprende cometiendo errores, metiendo la pata, haciendo cosas que no se deben hacer y que uno le diga, no, manito, eso no se puede hacer, eso no lo haga. Así se aprende a vivir. Lo que estamos diciendo una y otra vez se trata de crear las condiciones en que todas y todos podamos aprender a vivir junto con otras y otros en libertad. Al Mm. decir en libertad, estoy subrayando sin un currículum, sin un catálogo, sin una prescripción que dice esto es lo que todos tienen que aprender. Esto es lo que Es estamos realmente, tratando. es, es como formatear nuestro cerebro, ¿verdad? O sea, yo estoy ahorita, usted está hablando y yo estoy imaginando mil cosas, ¿no? ¿Cómo haría? ¿Y cómo haría? O sea, mi mente empieza a ponerse peros, ¿no? Lo que escucho me encanta, pero claro, me cuestiono inmediatamente, ¿no? Cosas, y que no lo estoy cuestionando a usted de ninguna manera, me gusta muchísimo la propuesta, es solo, me estoy cuestionando a mí misma, estoy cuestionando mi mentalidad, ¿no? Mis esquemas mentales, y que tienen que ver con este aprendizaje de obediencia, absolutamente, estoy convencida de eso, ¿no? Yo no quiero dejar pasar un detallito que llama mi atención, y es que usted está hablando en un lenguaje muy cuestionado ahorita, un lenguaje inclusivo, habla de las jóvenes, eh, solamente rapidito, porque no quiero dejarlo pasar. Eh, ¿Por qué lo usa? ¿Por qué no está en contra como la mayoría de la gente? Bueno, lo más importante para nosotros desde hace ya un buen pico de años es la lucha antipatriarcal. Nos parece que todo esto está organizado en términos patriarcales. La escuela es un ejemplo perfecto de una organización patriarcal, vertical, claramente jerárquica, y estamos luchando por deshacernos de esa herencia patriarcal. Para nuestra satisfacción, para nuestro gusto, el año pasado, el 8 de marzo, mujeres en todo el mundo salieron a la calle
y pudieron, yo creo, fue muy claro aquí en Oaxaca, romper la normalidad patriarcal. Lo que aceptábamos que era normal, que era una descalificación, acoso, humillación de las mujeres por miles de años. Y ellas dijeron, no, esto no es normal y ya basta, no lo vamos a seguir aceptando. Y de verdad puedo decir que estamos disfrutando muchísimo. Hay cosas en el lenguaje al escribir o al hablar que no me acaban de satisfacer. El A y el O y el o los Ujú. hombres jóvenes y o troas, no me acaba de satisfacer. No hemos logrado quitarle lo patriarcal a nuestro lenguaje. Pero me encanta que estamos en cualquier reunión y de pronto una compañera le dice a otro compañero, oye, compa, no, así no me puedes hablar a mí ya más. Esto ya no es aceptable. Y hasta la mirada, Mili, de pronto que una compañera le dice, compañero, no puedes estarnos mirando así como nos estás mirando. Y era lo normal que los hombres miraran de cierta manera a las mujeres. Este elemento antipatriarcal, sí, las compañeras nos lo metieron en la sangre y estamos encantados de que estamos recreando el mundo, destrozando todos sus elementos patriarcales que se van en el lenguaje y en todo lo demás. Entonces, sí, estamos en eso como lo más importante que hay que hacer ahora. Una de las cosas que vamos a ver en la Unitierra es que no haya ninguna jerarquía. Y parte de lo que hizo la escuela fue hacernos pensar que no se puede funcionar sin jerarquía, que no se puede funcionar si hay alguien que mande. Y lo que nosotros decimos es lo contrario. Vivimos en el caos y en el desorden porque hay quienes mandan, porque hay quienes están dando órdenes y todo el tiempo son equivocadas. La manera de vivir sin caos, de vivir en un cierto orden, es que no haya jerarquía y que entre nosotros, entre los del pequeño grupo en el que estamos, nos fijemos las normas para saber cómo comportarnos. Gracias por eso, Gustavo. No termina de sorprenderme, sinceramente. Qué hermoso. Y volvamos al tema porque si no podríamos seguir conversando. Me encantaría seguirle escuchando sobre este tema también. Pero bueno, vamos a un peldaño más allá, que es la Universidad de la Tierra, ¿no? Hemos hablado bastante de la escuela, bueno, de los primeros años de formación, si se quiere, de aprendizaje, ¿no? En la Universidad de la Tierra se propone una educación totalmente fuera del formato, ¿no? ¿Podría contarnos cómo se lleva esta etapa inicial a niveles de universidad, como le llaman, es Unitierra que le llaman también, ¿verdad? Universidad de la Tierra, que se simplifica como Unitierra. Ujú. Y antes que nada, ¿cómo nacimos? Nosotros habíamos participado, nosotros creamos primero una cosa que se llama todavía Centro de Encuentros y Diálogos Interculturales, por estas 16 culturas diferentes que hay en Oaxaca, que en realidad son mucho más de 16. Hay 1 millón de zapotecos, pero son distintos los del Istmo que los de Valles Centrales, que los de la Sierra, hasta lenguajes diferentes. Hay muchas culturas en Oaxaca. Entonces vivíamos con ellos, aprendíamos cómo nos relacionábamos personas de distintas culturas. Y ellos, todos los pueblos indios de Oaxaca, tienen un foro que se llama el Foro Estatal Indígena. Y en este foro, periódicamente, 1 o 2 veces al año, se paran frente a la sociedad mayor y le dicen, esto es lo que pensamos y esto es lo que queremos. Y en 1997, hace ya casi 25 años, se pararon los del foro indígena y dijeron, después de un año de pensarlo y discutirlo en nuestros pueblos, en nuestras asambleas, llegamos a la conclusión de que el sistema educativo mexicano estaba creado para destruirnos, para quitarnos lo indio a los indios. Y eso era una verdad histórica. Así se creó la escuela en México, para desindianizar a los indios, para quitarles su cultura indígena. Decidieron no hacer un genocidio como estaban haciendo los norteamericanos, pero hacer un culturicidio, Mm. que la escuela les quitara su cultura y que salieran como algo muy extraño que nadie sabe bien a bien qué es,
pero que ya no era una persona indígena. Y Mili, lo hicieron con millones y millones de personas. Millones de indígenas entraron a la escuela y en la escuela se les quitaron lo que eran. Y salieron, ya no eran zapotecos, mixtecos o triquis o lo que fueran, ninguna de estas prodigiosas culturas que tienen, sino que eran otra cosa. A lo mejor ya sabían raíz cuadrada, pero su cultura se había perdido. Y entonces los pueblos indios de Oaxaca dijeron, basta, no vamos a aceptar ya más. Y muchas comunidades empezaron a cerrar las escuelas. Imaginas el escándalo. La primera plana en los periódicos, estos bárbaros están condenando a los niños a la ignorancia, no podemos permitir que hagan estas presiones políticas, presiones económicas, y algunas comunidades persistieron y les iba muy bien. Y entonces un buen antropólogo, y tenemos el nombre Benjamín Maldonado, decidió darles una lección a los padres y preparó unas pruebas, unos tests especiales para comparar a niños que iban a la escuela con los que no iban a la escuela, para poder decirle a los padres, mira lo que les estás haciendo a tus pobres niños, los estás dejando atrás. Y Mm. para su sorpresa y la de mucha gente, los niños y niñas que no iban a la escuela salieron mucho mejor en todo. No solo sabían leer y escribir mejor que los otros, sino que sabían historia y geografía y todas las otras cosas, porque cada uno, cada una de ellos tenía un hermano, tenía un primo, tenía un pariente con quien había estado aprendiendo esas otras cosas cuando les interesaba, no el día que tocaba en la clase, sino el día que ellos querían aprender, el día que les daba el interés de aprender a leer o aprender a escribir o aprender a lo que fuera. Pero entonces estas comunidades que quedaron encantadas al ver cómo aprendían a vivir, aprendían cosas de la comunidad, iban a la milpa, iban a hacer las cosas de la comunidad y además estaban aprendiendo bien lo que supuestamente se enseña en la escuela, se acercaron a nosotros con esta preocupación. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes y jóvenes que quieren saber algo que nadie sabe en la comunidad, que quieren seguir sus estudios y como no tienen ningún diploma, no han pasado por la escuela, no van a poder seguir estudiando? Ujú. Y entonces con ellos y para ellos inventamos la Universidad de la Tierra. Fue una universidad en que podía llegar una persona, un joven indígena, sin ningún papel, sin ningún estudio previo. Habíamos pedido un solo requisito, que supiera leer y escribir. No era para aprender a leer y escribir en nuestro espacio. Ahí fue donde Jaime Luna nos puso el nombre de Unitierra y todos los que ese día nos reunimos y echamos a andar Unitierra, adoptamos un principio. Aquí se va a aprender haciendo lo que se quiere aprender. Entonces, el que quiera aprender una cosa concreta va a ponerse a hacer esa cosa concreta. Al principio, durante un par de años, se acercaban jóvenes indígenas que veían una posibilidad con el título de una profesión. Y llegaba un joven y nos decía, yo quiero ser abogado agrario. Muy Ujú. bien, platicábamos con él y al día siguiente lo mandamos a una oficina de un abogado agrario, de un amigo de abogado agrario, Ujú. para que aprendiera a ser abogado agrario siendo abogado agrario, haciendo lo que hace un abogado agrario. Y claro, nuestro amigo estaba muy interesado en que aprendiera pronto a hacer las cosas que hacen los abogados para que fuera útil en esa oficina. Tenía de pronto un empleado gratis al que no le pagaba y que podía hacer chamba en esa oficina. Ya. En nuestra experiencia, Mili, para impresión de muchos, en año y medio más o menos, un muchacho podía resultar buen abogado agrario. Y sabíamos que era buen abogado agrario porque podía presentar su caso en tribunales y ganar el caso. No sabía derecho laboral, civil, penal, las otras ramas del derecho, pero sabía todo lo que debe saber un abogado agrario y podía ser un buen abogado agrario. La carrera que más concurrencia tuvo en los primeros años era comunicación popular. Llegaban los jóvenes y querían aprender eso que se llama comunicación. Entonces teníamos algo así como un currículum que era
Bueno, el primer año tienen que aprender cómo se hace un video, cómo se hace un programa de radio, cómo se hace un panfleto, distintas cosas. Todos, 100% de los estudiantes, nos echaron a perder el currículum. Todos se pararon en un momento y nos dijeron, esta es mi cosa, lo que yo quiero hacer es video. Ya encontré que mi camino, mi vocación, ya no me interesa aprender ninguna otra cosa, esa que tienes en tu lista. Yo lo que quiero hacer es video. Y tenemos, por cierto, por ejemplo, al mejor videoasta de Oaxaca, que es un muchacho que estuvo con nosotros, se paró en video y se ha dedicado toda su vida a hacer video y hace unos videos absolutamente espléndidos. Así Ujú, las muchachas empezaron a aprender su camino, a ver cuál era la cosa que les interesaba, que les gustaba y que podían hacerlo. Este principio de aprender haciendo es lo mismo si un muchacho quiere aprender algo de carpintería o aprender algo de filosofía. No importa qué, se trata de que lo haga y lo aprenda haciéndolo con alguien que sabe hacer eso. Pero vino entonces una bendición. Nos dimos cuenta que jóvenes de las comunidades no tenían recursos para estar en la ciudad de Oaxaca donde nosotros estábamos. Todo lo que hacíamos era gratis, no les cobrábamos por lo que hacíamos, pero necesitaban tener aquí un alojamiento y comida, etcétera. Entonces, no todos tenían familia o amigos para instalarse aquí o recursos para pagar por eso. Y entonces decidimos ir a las comunidades y esto fue un cambio completo. Ahora aprendemos junto con las comunidades lo que las comunidades quieren aprender, que puede ser cómo resolver un problema de inundaciones o que no tienen agua o que hay un problema muy serio porque los jóvenes se están yendo con los cárteles a la droga o tienen problemas de cualquier tipo, entonces aprendemos junto con ellos, junto con las comunidades, ujú, haciéndolo. ¿Cómo salimos de eso? Entonces, aquí quiere decir que jóvenes y jóvenes de distintas edades pueden crecer y aprender haciendo lo que les interesa aprender. Debo decirte que ya cada vez menos nos pide alguien una profesión, porque no nos gustan las profesiones y las profesiones son cada vez más negativas en los pueblos. Van aprendiendo las cosas que les interesan, los temas que les interesan, las preocupaciones que pueden ser preocupaciones filosóficas muy complicadas o que pueden ser cosas muy sencillas de cómo resolver que hay sequía en el pueblo y qué debo hacer si hay sequía. Cómo hacemos para producir agua, cómo hacemos para contener el agua porque hay inundaciones, cómo hacemos cosas concretas de la vida cotidiana o cosas muy complicadas. ¿Qué ujú, hacemos para vivir en este momento? Ahorita las preguntas son, ¿qué hacemos ante el virus? ¿Qué hacemos ante esta supuesta amenaza que tiene a todo el mundo asustado? Entonces estamos aprendiendo junto con las personas qué se puede hacer y cómo podemos ujú, hacer juntos para eso. Por cierto, así de pasadita, te quiero decir ujú, que hay muchas comunidades aquí en Oaxaca que decidieron cerrarse por lo del COVID, que decidieron tomar medidas propias. Y hay algunos miles de comunidades que no tienen un solo caso de COVID y otros miles de comunidades que tienen casos de COVID, pero que el número de casos y el número de muertos es mucho menor que cualquier promedio nacional o mundial. Es decir, que las comunidades por sí mismas, con sus procedimientos, con sus tradiciones, están haciéndolo mucho mejor que la sociedad mayor en el manejo de la amenaza real del virus. ujú. Gustavo, mi mente obediente sigue cuestionándose cosas, preguntándose más que cuestionando. Es, por ejemplo, un joven que es parte de la Universidad de la Tierra y que aprende lo que quiere realmente aprender, está fuera del sistema y va a tener que mantenerse fuera del sistema siempre, o existen casos en los que incluso con esa formación tan autónoma, ¿no? Logran, porque quieren, insertarse en un sistema laboral, ¿no? Del tipo, tengo un trabajo y me pagan un sueldo mensual y bla, bla, bla. Mira, es cierto que podrían entrar a trabajar y hay unos cuantos que han entrado a trabajar, a tener un empleo y a recibir un empleo.
Efectivamente, desde el principio decimos que pueden tener su diploma si lo quieren, pero que no va a ser un diploma con reconocimiento oficial, que no tiene la validación del Ministerio de Educación. Em, y hay solamente un caso lindísimo de una sola persona que nos ha pedido diploma y se lo dimos. Pero lo que ocurre es que casi la inmensa mayoría de nuestros estudiantes encuentra una manera de vivir Claro. sin necesidad de inscribirse en un empleo y trabajar de 8 a 4, de 8 a 5 todos los días ante un jefe. Quiere decir que encuentran la forma de crearse una vida propia, de crearse una vida autónoma y de esta manera están viviendo. Quiero decirte que esto es particularmente oportuna ahora, en este momento, porque lo que representa COVID es que se destruyeron muchos millones de empleos, muchos millones de fuentes de ingreso, y aunque siguen prometiendo que volverá a la normalidad, eso no va a volver nunca. Y habrá Ujú. muchas personas que nunca más vuelvan a tener el empleo que tenían. Y entonces es el momento de que se apele a la creatividad de las personas para inventarse un camino propio, un camino para estar viviendo, no estar en la miseria, no estar en el hambre que ya nos amenaza, sino cómo poder hacer las cosas para vivir en una situación que es catastrófica para el mundo entero. Estamos ante el colapso climático y ante el colapso sociopolítico y ante el colapso económico, y muchas personas van a estar enfrentando dificultades muy grandes. Ahí encontramos que la Unitierra nació en el momento adecuado, porque están aprendiendo nuestros jóvenes, cómo vivir ante estos predicamentos, cómo salir adelante ante estas grandes dificultades. Ujú. ¿Qué, qué experiencias personales, bueno, si nos puede compartir una que lo haya tocado de manera especial, de manera muy personal, podría compartir Hay, sobre la experiencia de la Universidad de la Tierra, ¿no? hay una experiencia que nos encanta, la primera persona que sintió que ya había aprendido suficiente, porque aquí cada persona decide cuándo ya aprendió y cuándo deciden terminar su preparación, que es una persona que sigue hasta hoy trabajando en sanación. Sabía ya algunas cosas de sanar, tenía ya un cierto entrenamiento médico, digamos, y quiso Ujú, completar este entrenamiento y estuvo aprendiendo distintas maneras de sanar. Y entonces salió con un repertorio completo de capacidades de sanación, donde hablamos muy claramente siempre en verbos, no hablamos de sustantivos, no hablamos de educación, que implica depender de alguien que nos eduque, hablamos de aprender. Entonces no ujú, hablamos de un sistema de salud, sino hablamos de sanar, que cada uno de nosotros sana. Entonces lo que esta persona, una mujer, hizo fue aprender cómo apoyar a otras personas en sus propios procesos de sanación en lugar de ser dueño de la salud y arrojar la salud sobre las personas, es cómo acompañar a las personas en su propio proceso de sanación. Y esto es lo que esta persona ha seguido haciendo desde hace ya más de 15 años que salió de Unitierra, es un caso muy lindo de una persona muy impresionante en las capacidades de sanación que tiene en su espacio. Tenemos ese caso del muchacho que es videoasta. Tenemos ujú, un joven zapoteco que es fundador de Unitierra porque empezó casi el mismo día que empezó Unitierra. Estuvo con nosotros 7 años aprendiendo distintas cosas y como todas y todos regresaron a sus pueblos, no se quedaron aquí. Se fue a su pueblo que se llama Ixtepec, en el istmo de Tehuantepec de México, y ahí ha estado haciendo una serie de actividades muy espectaculares, Mili. Es muy notable lo que este chico ha hecho. Es ya de alguna manera una especie de líder reconocido, líder en defensa de la tierra y del territorio, en defenderlos de presas que quieren destrozar al pueblo y de otras cosas que han estado agrediendo, digamos, al pueblo.
tuvo una función importantísima cuando los afectó un gran terremoto en 2017, y él fue de los que junto con otros organizaron el proceso de reconstrucción. Entonces son aprendizajes múltiples en que no salen con un título en la frente y una especialidad, sino que salen con capacidades de vivir y de hacer su vida junto con otros de Ujú. una manera creativa, productiva y gozosa. Te diría una cosa más, decía Unitierra, las gentes que trabajamos de tiempo completo en Unitierra, todas las que están allí trabajando todo el día, digamos, todos los días. Ajá. Primero, no tienen jefe, no hay jerarquía, no hay alguien que sea mayor que el otro. Segundo, cada persona elige qué cosa le gusta hacer, cuál es la actividad gozosa que le interesaría, una actividad que hasta estaría dispuesta a pagar para que le dejaran hacer eso. Bueno, va y se pone a hacer eso, que es una actividad gozosa para esa persona. Y eso es lo que está haciendo y decide cuántas horas le va a dedicar a la semana a esa actividad gozosa que le interesa. Y así son todas las personas que trabajan en una tierra. Sí obtienen un ingreso, hay varias formas de calcular esos ingresos, pero de hecho cada persona decide cuánto gana y cómo lo gana. Cuéntanos más de eso, por favor. Me ha aliviado porque yo quería hacer la pregunta y reciben un sueldo, pero dije, no, ya no, qué vergüenza. Un buen tiempo, cada mes, cada persona, había ciertas normas, digamos, de cómo se calculaba más o menos una hora de trabajo. Entonces, cada persona calculaba más o menos cómo había estado y decía, bueno, pues lo que trabajé más o menos representa tanto dinero. Y era un ingreso más o menos como un salario decente en la ciudad de Oaxaca. Después encontramos que eso obligaba a las personas a estar contando las horas de una serie de cosas generales que hacían. Entonces Ujú. se acordó entre todos fijar una cantidad fija, que es más o menos la mitad del ingreso, que se recibe ya sin ningún informe, sin ninguna contabilidad, que cada mes Ujú. se recibe la mitad del ingreso. Y la otra mitad sí se va calculando, porque hice esto, hice esta visita, organicé tal taller, fui a Ok. hacer tal cosa, y entonces se cobra la otra parte del ingreso, indicando qué cosas se hicieron. Y así cada persona está recibiendo lo que necesita para vivir, haciendo lo que le gusta hacer en la vida. Wow. ¿De qué vivimos? Estoy, Normalmente, durante muchos años, durante los primeros 20 años de vida de la universidad, vivimos haciendo esto que hacemos para estudiantes extranjeros. Venían a visitarnos, venían sobre todo de Estados Unidos y de Canadá, y estaban con nosotros una semana, un mes, 3 meses, aprendiendo cosas, organizábamos visitas a las comunidades que aprendieran distintas cosas. ujú. Y a ellos les cobrábamos en dólares. Y entonces este cobro en dólares a los estudiantes extranjeros, generalmente acomodados, nos permitía tener una ganancia y cubrir todos nuestros gastos locales. El año pasado estuvimos en problemas porque se cancelaron todos los programas de estudio. Ah, claro. Ninguno de los programas que estaban previstos, ninguno de los estudiantes extranjeros pudo venir a estar con nosotros. Entonces sí estuvimos durante unos meses en un predicamento, pero entonces empezamos a ver que había una serie de fuentes de recursos para lo que nosotros hacemos, y empezamos a participar en esas. No es propiamente fundaciones, pero es el esquema de las fundaciones que nos ha permitido tener nuestros recursos para poder pagar todos nuestros gastos. Pero normalmente era haciendo alguna actividad con estudiantes en que generábamos nuestro propio ingreso. Wow. Estoy feliz. Estoy muy feliz. Yo no que, me gustaría preguntarle sobre la experiencia zapatista. ¿De qué manera se vincula a, a la experiencia de la Universidad de la Tierra, de la Uniterra? Los zapatistas han sido para todos nosotros una fuente de inspiración
desde el 1 de enero de 94. Realmente nos han inspirado, nos sacudieron y nos han inspirado en lo que hacemos. Cuando hace unos años, bueno, a mí personalmente me invitaron a ser uno de los asesores en las negociaciones con el gobierno y he estado muy cerca de ellos en todo el proceso. Hace unos años nos invitaron a lo que llamaron la escuelita zapatista para que fuéramos a aprender qué hacen los zapatistas. Y esto implicaba, abrieron todas las comunidades, y llegamos varios miles de personas, y cada uno de nosotros estaba en una comunidad, en un pueblo, asignado a una familia, que era la familia encargada de compartir el aprendizaje. Y aprendimos cómo se aprende en libertad. Le llaman escuela zapatista a lo que en realidad no es una escuela. Ahí no hay maestros, hay unos promotores de educación y llegan los niños y las niñas, arreglan el lugar, limpian el lugar y luego se ponen a platicar qué es lo que quieren hacer. Y se ponen a hacer lo que quieren hacer, que frecuentemente es salir e ir a hablar con un viejo, ir a hablar con una persona, ir al bosque, ir a hacer distintas cosas. Y eso es la escuela zapatista. Tienen solamente una asignatura que es común para todos, que es la historia de los zapatistas. Entonces tienen que saber algo de quiénes son, de dónde están. Mira, Mile, yo te diría, en este momento, esta es una impresión, no es mía, es una impresión general. Estamos viendo lo que pasa con los jóvenes y las jóvenes, sobre todo ellas, que están apareciendo mucho en eventos zapatistas que ahora se van a Europa. Es asombroso, Mili, porque son personas que se han pasado la vida entera entre los zapatistas, que son gentes que tienen menos de 25 años y entonces que desde que nacieron hasta hoy estuvieron viviendo en comunidades zapatistas. Los zapatistas no reciben un solo peso del gobierno, no tienen ningún sistema formal de educación, no tienen currículum estándar, tienen sus propias clínicas, tienen sus maneras de sanar, tienen sus maneras autónomas de vivir, de hacer las cosas. Tienen ventas en el mercado capitalista para comprar algunas cosas que no pueden producir, como sus bicicletas, sus celulares, sus computadoras, tienen 17 radios comunitarias y necesitan los equipos. Entonces, para comprar esos equipos que no pueden producir ellos mismos, venden café y otros productos que ellos tienen, los venden en el mercado abierto para comprar lo que no pueden producir. Pero son totalmente autónomos y estamos hablando de mucha gente, de cientos de comunidades, miles de personas que viven de manera autónoma. Yo creo que producen más del 95% de lo que comen y que producen casi todo lo que necesitan para sanar y que construyen sus propias casas y viven en forma autónoma y viven de una manera muy linda. La verdad, visitar una comunidad zapatista es una delicia. Y ver cómo están organizados y tienen sus propias maneras de gobierno y sus propias maneras de estar. Una cosa que resulta asombrosa, los zapatistas eran un ejército y un ejército tiene a fuerza que ser vertical y no puedes decidir democráticamente cómo reaccionar. Entonces, en 2005, el ejército zapatista llegó a las comunidades y les dijo, nos hemos dado cuenta de una cosa, estamos creando un problema, porque nosotros estamos educados a la forma vertical de actuar, ser un ejército. Y entonces lo que decidimos es salirnos de las comunidades. Y vamos a estar en las montañas, estamos listos para ofrecer apoyo cuando ustedes lo necesiten, pero no vamos a estar aquí dentro, para no contaminarnos con nuestra manera vertical de actuar, para que ustedes puedan decidir horizontalmente todas sus cosas. Uno no puede conseguir un ejército revolucionario que haga eso, que abandone toda forma de mandar. Es muy, muy notable. Y así lo hicieron y sí, aprendemos con los zapatistas muchísimas cosas todo el tiempo hasta hoy. Ahora va una delegación, sale ya por tierra, por mar, una delegación de Europa que van a ir, sale este mes, un escuadrón y van a ir cientos de zapatistas, sobre todo mujeres, van a estar en Europa con compañeros, amigos que los van a recibir para aprender de ellos, para aprender juntos.
Pero de hecho, esto sería un tema en sí mismo, ¿no? Pero no, Sí. sí, la pregunta tenía que, de todas maneras, que hacerla. Y Gustavo, no tenemos más tiempo, lamentablemente. Yo quisiera preguntarle tantas cosas. Este, Ya habrá ocasión, Mili, ya habrá ocasión. Deberemos seguir en contacto. eso espero. Ha sido Me en verdad gusta un mucho. honor, un gusto de haberlo tenido en Mincaricui. Le agradecemos este tiempo extraordinario que nos ha dado, el haber compartido todo este conocimiento, esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mili, y un abrazo para todas y todos. Estaremos juntos de nuevo, estoy seguro. Claro que sí. Y bien, llegamos al final de nuestro Mincaricui. Como siempre, quiero comentarles que este programa se convierte luego en un microprograma radial que se emite por 3 emisoras de gran alcance en comunidades altoandinas y en la zona amazónica de Cusco también. Estoy hablando de Radio Quillabamba, de Radio Santa Mónica y de Radio Inti Raymi, que están viendo ahorita en imagen con los horarios respectivos. Recuerden también que pueden encontrar esta y todas nuestras emisiones en nuestro canal de YouTube. Está como EESP Pugliasunchis, en nuestra página de Facebook quedan también colgadas, y en SoundCloud toda esta información la pueden encontrar en nuestro Facebook, y también en Wilson Entertainment, en esa plataforma que se emite los días lunes. La próxima semana tendremos como invitada a Claudia Gota. Ella es una historiadora argentina y una activista por los derechos de los pueblos originarios de los países de la región. Así que va a ser un lindo programa también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Chao. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar los bosques desiertos. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar al abuelo ya muerto. Tengo miedo volver a mi pueblo y no hallar las sonrisas de hermanos que en las tardes de abril y de mayo alegraba las fiestas del pueblo. Tengo miedo volver a mi pueblo y encontrar a mi madre llorando, de pensar que su hijo anda lejos y no ver su cercano regreso. Tengo miedo a encontrar a mi hermano trabajando terrenos ajenos, preguntar por las tierras de antaño e informarme que son de un extraño. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a la abuela sonriendo, cobijarme en sus brazos y hablando y llenarme de cuentos de niño. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a mi novia esperando, con guitarras y amigos llevarle las canciones ya nuevas que traigo. Me da gusto encontrar a mi padre con la gente por siempre luchando por hacer que la tierra produzca y evitar que nos roben la sangre.
queriendo cobijarme en sus brazos y hablando y llenarme de cuentos de niños. Me da gusto volver a mi pueblo y encontrar a mi novia esperando con guitarras y amigos, llevarle las canciones ya nuevas que traigo. Me da gusto encontrar a mi padre con la gente por siempre luchando, con hacer que la tierra produzca y evitar que nos roben la sangre. Tengo miedo volver a mi pueblo, sin embargo no puedo evitarlo. Me da gusto volver a mi pueblo y entregarle mi canto rodador. La 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 la.